Todos conocemos la historia de los dinosaurios. Sabemos que dominaron este planeta durante millones de años, que eran criaturas de una magnificencia difícil de imaginar, y que desaparecieron mucho antes de que el ser humano pudiera contemplarlos. Nunca existió una fotografía de un dinosaurio porque cuando la cámara fue inventada, hacía ya decenas de millones de años que habían dejado de existir. No hubo nadie para registrar su último aliento. Pero hay otras extinciones más recientes, más silenciosas y por eso mismo mucho más perturbadoras. Extinciones que ocurrieron mientras las cámaras ya existían, mientras los periódicos se imprimían, mientras las ciudades crecían, mientras la humanidad avanzaba hacia lo que llamaba progreso. Algunas de esas criaturas fueron fotografiadas, y esas imágenes, frías y quietas como epitafios grabados en piedra, son todo lo que queda de ellas. Hoy contemplaremos 7 de esas fotografías, 7 últimas miradas a animales que ya no existen, 7 historias de cómo el mundo que conocemos se fue vaciando, poco a poco, sin que casi nadie lo notara a tiempo. Número 7. La paloma pasajera. Hay algo casi incomprensible en la historia de la paloma pasajera, algo que desafía la lógica, que parece sacado de una pesadilla sobre el exceso humano. Hubo un tiempo en que estas aves oscurecían el cielo de Norteamérica, no con nubes, sino con alas. Una sola bandada podía tardar horas en pasar sobre una ciudad, y el ruido que producían era como un trueno interminable. Se estima que existían miles de millones de ellas. Miles de millones. Una de las poblaciones de aves más grandes que el mundo haya conocido jamás. Pero los colonizadores europeos talaron los bosques donde anidaban. Y cuando descubrieron que estas aves eran fáciles de cazar y abundantes como el aire mismo, la matanza comenzó. Se convirtieron en alimento barato para desayunos, almuerzos y cenas. Se cazaban por placer, por negocio, por costumbre, y lo que parecía inagotable se agotó en apenas unas décadas. Para 1914 solo quedaba una hembra llamada Martha, que vivía en el zoológico de Cincinnati. Era visitada por turistas que quizás no comprendían del todo lo que estaban mirando. El último suspiro de una especie entera. Cuando Martha murió ese mismo año, las palomas pasajeras dejaron de existir para siempre. Lo que una vez cubrió el horizonte se redujo a una sola jaula, a una sola ave, a una sola fotografía. Número 6. La foca monje del Caribe. Era la única foca nativa del Golfo de México, y tenía una cualidad que la hacía especialmente vulnerable en un mundo que ya comenzaba a volverse peligroso. No le tenía miedo a los seres humanos. Al contrario, se acercaba a ellos movida por la curiosidad, con esa confianza inocente de un animal que nunca había aprendido a temer a la criatura más letal del planeta. Esa confianza fue su sentencia de muerte. Los cazadores las encontraron fáciles, inmóviles, casi indefensas en tierra. Las mataban por su grasa, que se convertía en aceite, por su carne, por simple conveniencia. Y como si eso no fuera suficiente, en 1886, un equipo de científicos que encontró una colonia de focas cerca de unas pequeñas islas decidió matar 42 ejemplares para enviarlos como especímenes a museos. Hoy, solo 2 de esos especímenes sobreviven, ambos en el Reino Unido. Una de las últimas fotografías conocidas muestra a 4 focas monje en el acuario de Nueva York. En 1952 se registró el último avistamiento confirmado frente a las costas de Colombia. Después de eso, silencio absoluto. La curiosidad que las había definido no pudo protegerlas del mundo al que se habían acercado con tanta ingenuidad. Número 5. El sapo dorado. No lo confundas con una rana. Son criaturas distintas, aunque ambas pertenezcan al mundo de los anfibios. El sapo dorado era pequeño, brillante, de un naranja intenso que parecía encendido desde dentro. Vivía exclusivamente en un pequeño rincón de la selva montañosa de Costa Rica, en las alturas brumosas donde el aire era fresco y húmedo, y donde cada temporada de lluvias traía consigo una explosión de color. Durante años, prosperó. Cada temporada de apareamiento, cientos de sapos se congregaban en un mismo lugar, formando uno de los espectáculos naturales más vívidos que los científicos habían documentado. En 1987 los investigadores encontraron una población sana y activa. Un año después solo quedaban 10 u 11 individuos, y en 1989 un último macho solitario fue visto por vez final. Después, nada. 2 fuerzas lo destruyeron casi simultáneamente. Una sequía severa castigó su hábitat. Y entonces llegó el hongo quitridio, una enfermedad que engrosaba la piel de los anfibios, bloqueando su capacidad de absorber oxígeno.
Para criaturas que respiran a través de la piel, era una condena silenciosa e inevitable. En 2004, el sapo dorado fue oficialmente declarado extinto. La fotografía que capturó aquella última congregación vibrante es ahora el retrato de un adiós que nadie supo reconocer en su momento. Número 4. La cotorra de Carolina. Era el único loro nativo de las llanuras de Norteamérica y también uno de los seres más llamativos que jamás sobrevolaron el continente. Viajaba en bandadas ruidosas y juguetonas que llenaban los bosques del sureste de los Estados Unidos con un caos alegre y colorido. Tenía además una particularidad extraña. Se alimentaba de semillas de cadillo, que son tóxicas, lo que hacía que la propia carne del loro fuera venenosa para cualquier depredador que intentara comérselo. Pero esa defensa natural no servía de nada contra los sombrereros. A principios del siglo XX, la moda de los sombreros decorados con plumas de animales arrasó con muchas especies. La cotorra de Carolina fue una de sus víctimas más visibles. Sus plumas adornaban mercados y tiendas. Los agricultores también las mataban por considerar que arruinaban sus cultivos. Y así, lo que en 1896 era todavía una especie con colonias reproductivas activas, para 1904 había prácticamente desaparecido. El último ejemplar conocido fue un macho llamado Incas, que vivió sus últimos días en el zoológico de Cincinnati, en la misma jaula donde también había vivido Martha, la última paloma pasajera. Incas murió en 1918, apenas 4 años después que ella. Dos últimos representantes de dos especies distintas compartiendo una misma jaula al final del mundo. Número 3. El cuaga. A primera vista parecía una contradicción hecha animal. La mitad delantera de su cuerpo lucía las rayas características de una cebra. La mitad trasera era de un marrón sólido y liso, como el de un caballo común. El vientre y las patas, blancos. Era un ser que parecía diseñado por alguien que no podía decidirse, una criatura singular que no se parecía a ninguna otra. El cuaga vivía en las áridas praderas y matorrales del sur de África, y durante siglos mantuvo su lugar en ese ecosistema con una discreción que quizás lo condenó. Los colonizadores del siglo XIX asumieron que había muchos, que siempre habría más, y cazaron sin restricción, con la certeza irresponsable de quien cree que lo abundante no puede agotarse. Se equivocaban. Para 1878 solo quedaba una hembra en cautiverio, en el zoológico de Ámsterdam. Cuando murió en 1883, los administradores del zoológico solicitaron simplemente que capturaran otro ejemplar para reemplazarla. No sabían, o no querían saber, que el último cuaga salvaje había desaparecido 5 años antes. La extinción ya había ocurrido en silencio, mientras el mundo miraba hacia otro lado. Número 2. El león del Atlas. El león de Berbería. Durante milenios, este animal fue sinónimo de poder. Su melena no se limitaba al contorno de la cabeza como en los leones africanos modernos. Era densa, oscura y se extendía hacia el pecho y el vientre, cubriéndolo casi por completo. Esa melena no era solo estética, lo protegía del frío de las montañas del Atlas, en el norte de África. Fue el león de los gladiadores romanos, el animal que inspiró a la diosa egipcia Sekhmet, el símbolo de la bravura que los reyes querían para sí mismos. Y precisamente eso lo mató. Cazar un león de Berbería no era un acto de subsistencia, era una declaración de poder, un rito de virilidad que atravesó civilizaciones enteras. Durante siglos resistió, pero la llegada de las armas de fuego modernas y las recompensas gubernamentales que se pagaban por cada ejemplar abatido aceleraron su desaparición hasta hacerla inevitable. El último león conocido fue abatido en los años 60 del siglo XX. Sin embargo, en 1942, un fotógrafo militar francés llamado Marcelino Flod avistó desde un helicóptero una silueta solitaria moviéndose por las montañas del Atlas. Levantó su cámara y capturó lo que muchos consideran la fotografía final de un león de Berbería vivo. La imagen es borrosa, imprecisa, como un sueño a punto de desvanecerse, pero su peso es enorme. Es el último testigo visual de un rey que ya nadie volvería a ver. Número 1. El tilacino, el tigre de Tasmania. No era ni tigre ni lobo, aunque lo llamaran de ambas maneras. Era un marsupial carnívoro, el único de su clase, que criaba a sus crías en una bolsa abdominal y cazaba pequeños animales para sobrevivir. Sus rayas oscuras sobre un cuerpo pardo le daban una apariencia inquietante, como si perteneciera a dos mundos a la vez. En el continente australiano desapareció hace unos 3000 años, cuando los seres humanos introdujeron los dingos, que compitieron con él hasta desplazarlo por completo.
En Tasmania sobrevivió más tiempo, pero su reputación como depredador de ovejas lo convirtió en enemigo del Estado. Entre 1888 y 1909, el gobierno pagó recompensas por cada ejemplar muerto. 1 libra por adulto, media libra por cría. Cerca de 2000 tilacinos fueron abatidos en ese periodo. Para principios del siglo XX su número había colapsado. Solo quedaban unos pocos individuos dispersos, y finalmente una sola hembra en el zoológico de Hobart. Envejecida, agotada, sola. Murió el 7 de septiembre de 1936. La fotografía tomada poco antes de su muerte muestra a un animal al límite de sus fuerzas, con los ojos fijos en un punto fuera del encuadre, como si mirara hacia algo que los seres humanos no podemos ver. Esa imagen es todo lo que queda del tilacino, una sola fotografía, un solo animal, el peso de una extinción entera contenida en un rectángulo de papel. Cada una de estas fotografías comparte algo. No importa si el animal retratado era un pájaro colorido, un marsupial rayado, un delfín de río o un leopardo de isla. Todas estas imágenes tienen la misma textura, el mismo peso invisible. Son ventanas hacia mundos que se cerraron para siempre, hacia formas de vida que la evolución tardó millones de años en construir y que el ser humano destruyó en décadas, a veces en apenas años. No hubo funeral para ninguna de estas especies. No hubo momento de duelo colectivo, ni ceremonia de despedida. Solo el silencio gradual de una voz que dejaba de existir y, eventualmente, una fotografía que alguien guardó en un archivo, sin saber del todo lo que significaba. Quizás eso es lo más perturbador de todo, que muchas de estas extinciones ocurrieron sin que nadie lo notara a tiempo. Sin alarmas, sin protestas masivas, sin conciencia de que algo irrecuperable estaba desapareciendo. Y uno no puede evitar preguntarse cuántas especies están desapareciendo hoy, en este mismo momento, sin que exista todavía ninguna fotografía que las recuerde.